Bienvenidos a Zona Digital. En el programa de hoy hablaremos acerca de la fotografía. La transición de la fotografía analógica a la fotografía digital ha marcado un hito en la historia visual de la humanidad. Durante mucho tiempo, la fotografía analógica, con su proceso químico y carácter tangible, fue el medio principal para capturar momentos y contar historias visuales. Sin embargo, con la llegada de la era digital, la fotografía ha transformado de manera asombrosa. Aprendamos más de este interesante tema de mano de Walter Hermosilla y Víctor Pérez, quienes compartirán sus conocimientos y vivencias con nosotros. Bienvenidos. Sean bienvenidos a una edición más de este programa Zona Digital. Hoy nos acompaña un compañero de la Superintendencia de Telecomunicaciones, amigo, un excelente periodista y es nada más y nada menos que Walter Hermosilla. Bienvenido, Walter, a este programa Zona Digital. Muchas gracias, Víctor, muy amable, un gusto estar nuevamente en Zona Digital. Aquí hemos hecho varios programas con cosas muy interesantes, especialmente de esa transición que hoy para los niños y los jóvenes está siendo muy normal, que es la era digital, pero para quienes venimos unos años atrás, pues ha sido todo un cambio, a veces fácil y a veces un poco complicado, pero ahí vamos avanzando. Perfecto, Walter, muchísimas gracias. Y es correcto, hoy vamos a platicar acerca de un tema que nos apasiona a muchos y es muy probable que a usted en casa también le pueda apasionar este tema. Hoy hablaremos de fotografía, esos avances que con la tecnología se han venido dando y cómo la fotografía ha ido avanzando de ser una fotografía análoga a ser una fotografía digital. Así es que usted no se mueva de su lugar donde está ahí cómodamente sentado, porque vamos a iniciar y vamos a arrancar hablando un poco acerca del inicio de la fotografía. No sé si usted lo sabía, pero acá tenemos a un experto en la materia también. Aparte de ser comunicador, fue un fotoperiodista de muy buena trayectoria, Walter, ¿verdad? Cuéntenos un poquito acerca de su historia, Walter, antes de que entremos un poco a hablar del tema de la fotografía. Nos gustaría conocerlo un poco más y cómo es que usted también formó parte de este gran gremio como es el tema de la fotografía. Gracias, Víctor, gracias por esta oportunidad, porque son datos que van a quedar para la posteridad. Yo me inicié como reportero de televisión allá por los años de 1983, precisamente aquí en el Palacio Nacional, donde se graba Canal de Gobierno y Zona Digital, pues todavía estaba el gobierno de facto del general Efraín Ríos Montt, y era una situación un poco especial la cobertura del Palacio en tiempos del general, porque él era un tipo muy particular, con una forma de ser muy especial, bastante intimidante hacia los periodistas, sin faltar el respeto, pero era una figura muy fuerte políticamente hacia quienes cubríamos acá. Esos eran mis inicios. Luego se vinieron los otro golpe de Estado del general Mejía Víctores, fue un 23 de marzo, si mal no recuerdo, del 83, 84, y luego me voy a trabajar a la televisión, a un programa que se llamaba Teleprensa, era un noticiero, solo existían 2 noticieros en Guatemala, existían Aquí El Mundo en Canal 3, Teleprensa en Canal 11 y Canal 5, que tenía un programa especial de noticias, era el canal del Ejército, y eso era todo. Periódicos eran Diario El Gráfico, El Imparcial, La Hora, el Diario La Tarde, Prensa Libre y algunos pequeños esfuerzos de periódicos que empezaban. Y la fotografía en los periódicos era fundamental, porque era la línea gráfica como conocemos ahora, en la primera plana y sus interiores. El caso de Diario El Gráfico, yo trabajé ahí en tiempos todavía de don Jorge Carpio, hasta que el diario desapareció pues no supieron administrarlo, ¿verdad? Pero la fotografía era muy básica en este periódico, era muy gráfico, por eso era el gráfico. En lo deportivo habían unas fotografías excelentes de fotógrafos como David Pocón, gente que era especialista en esa rama. También en la noticia estaba Ricardo Gatica Trejo en Sucesos, yo estaba en esta cobertura del Palacio, el Congreso, la calle, en fin, ahí nos fuimos desarrollando
en los medios, después dejé la televisión y pasé a los medios escritos, pasé por la radio también, por la Sonora, en sus inicios con don Eduardo Mendoza, este compañero que es especialista en las cosas de los ovnis y todo esto que ahora cobró notoriedad. Y luego pues nos hemos dedicado también a temas de comunicación, ahora en instituciones públicas, pero eso es a grandes rasgos lo que he hecho en el periodismo. Tal vez en la televisión lo más importante fue que tuvimos coberturas especiales del conflicto armado. Ustedes son muy jóvenes y desconocen que aquí hubo un conflicto armado interno entre civiles y militares, y entre hermanos se quitaban la vida por ideales, porque al final eran ideas. Fueron años muy violentos de persecuciones, de asesinatos, etcétera, y en medio de todo eso pues había que dar cobertura a las noticias para que la opinión pública tuviera conocimiento que estaba pasando. Y ahí tuvimos la oportunidad de estar en diferentes lugares, en conflictos armados en Quiché, en Playa Grande, en Ixcán, fuera de Guatemala, en El Salvador, en Nicaragua, especialmente en esos procesos también convulsos que buscaban la paz, pero en medio del conflicto. Pero a la par de eso, pues siempre a mí me ha acompañado una cámara de fotos, un radio y la buena voluntad. Perfecto, Walter, muchísimas gracias. Y es importante saber esa parte, conocer también cómo formó usted esa carrera académica y cómo se fue enamorando también del tema fotográfico, porque ya nos mencionaba que en el diario donde trabajó, que se llamaba El Gráfico, pues obviamente era muy visual el tema de la fotografía. Usted que conoció la fotografía análoga, cuéntenos un poquito cómo era tomar esas fotografías, fíjense que la cargar fotografía ese equipo análoga, volviendo un poco tal vez al impacto, y diario La Hora, en el diario La Hora yo publiqué algunas fotografías del conflicto armado en El Salvador, en portadas a través del periodista Tulio Juárez, que fue uno de mis maestros, y eran en blanco y negro, no existía el color. Y entonces el proceso era un poco complicado porque la fotografía, primero se tenían que hacer en este tipo de cámaras análogas totalmente, de rollos de película de 36 cuadros, el rollo o el rollito de película más grande, pero habían de 12 y de 24. Y muchas veces uno salía pobremente a una cobertura periodística con un rollo de esos, de 24 cuadros. Hoy pues el teléfono es infinito, pero llevaba un proceso de elaboración de revelado en cada periódico. Cada periódico tenía su laboratorio, que es un cuarto oscuro, donde habían varios químicos. Yo lo hice un par de veces que uno de los compañeros laboratoristas me enseñó porque era una emergencia. No había laboratorista esa noche, traíamos una foto de un problema en Pavón, de una sublevación, y era la única foto que teníamos, entonces la revelamos ahí. Fue la única vez, una o dos veces lo intenté hacer, pero esa foto ya se salió publicada. Entonces ese era el proceso más rápido que se podía hacer, pero si uno iba hacia la calle a revelar a 2 o 3 estudios que existían aquí en la Séptima Avenida, Zona 1, Foto Europa, se tardaba entre 3 y 4 días el proceso de revelado, y luego entregaban las fotos en blanco y negro, que se ha perdido el blanco y negro, pero el blanco y negro es una técnica fotográfica muy especial, muy bonita, que el color es otra cosa, pero el blanco y negro uno logra hacer fotografías de esas dos tonalidades muy especiales. Recordemos que a la par de esto existían los estudios fotográficos en casi todo el centro histórico, que es ahora casi en 2, 3 cada cuadras habían un laboratorio o fotografía donde tomaban fotos cédula, fotos pasaporte, fotos de casamiento, 15 años, etcétera, pero eran en blanco y negro. Y también ahí el proceso se tardaba un poquito, y si queremos ir un poquito más hacia lo análogo y tal vez lo más, no sé, rudimentario, artesanal, en la 18 calle y 6ª avenida a la vuelta del Calvario, habían fotógrafos que tenían un tripié o un trípode con una cámara grande. Ellos tenían
un paño negro y se metían dentro de la cámara. Ahí le tomaban la fotografía y se la revelaban en una cubeta de agua. Entonces, es una foto del cubetazo, pero eso era lo que había, ¿verdad? Recordemos que antes, como decía el compañero que entrevistaron anteriormente a nosotros, era el retrato el que era realmente la fotografía. O sea, pero un retrato se tardaba cualquier cantidad de horas porque el maestro que retrataba su boceto se tardaba. Y fue en 1824 en Francia que, no recuerdo el nombre del inventor de la fotografía, pero crea la fotografía a través de luces, sombras, un cuarto oscuro. Y se acaba de celebrar esta semana el Día Internacional de la Fotografía. Y son prácticamente 200 años de que existe la fotografía y hoy hay una diversidad. O sea, hoy esto es lo que yo les presentaba. En otra oportunidad podrán ver más materiales de estos. Esta es una cámara japonesa marca Canon y esta es lo que nos permitía trabajar. No usaban ningún tipo de energía, o sea, solamente era toda mecánica. Luego ya vinieron modelos de Canon ya con pequeñas baterías que nos generaban un mejor sensor de luz y eso nos ayudaba a sacar una mejor fotografía. Y así fue avanzando la fotografía en Guatemala en los años 60, en los años 70, avanzó bastante, pero en el tema de blanco y negro. Y la fotografía a color llegó aproximadamente como en el año 94, 93, 94, llegó la fotografía a color a nuestro país, que fue también sorprendente. Perfecto, Walter, muchísimas gracias. Es interesante saber y conocer por medio de su vida y de su trayectoria cómo ha ido avanzando la fotografía. Así es que no se muevan ustedes de donde están sentaditos ahí en su casita. Por favor, vamos a un pequeño corte y regresamos a platicar más sobre la fotografía y su evolución en la era digital. Hoy, los fotógrafos tienen acceso a cámaras digitales de alta resolución, software de edición avanzada y plataformas de distribución global en línea. Esta transición no solo ha cambiado la forma en que capturamos imágenes, sino también cómo las compartimos, editamos y conservamos. La fotografía digital ha democratizado la fotografía, permitiendo a estas personas de todo el mundo explorar su creatividad de maneras antes inimaginables y compartir así sus perspectivas únicas con una audiencia global. Acompáñanos en un viaje desde los rollos de película hasta los píxeles digitales, donde la fotografía ha evolucionado y se ha fusionado con la tecnología para contar historias visuales en formas nunca antes vistas. Continuamos con tu programa Zona Digital. Estamos de vuelta con ustedes acá en Zona Digital, el programa de la Superintendencia de Telecomunicaciones. Para quienes se han acoplado en este momento al programa y han llegado a sentarse a sintonizarnos, estamos hablando sobre la fotografía y su evolución. Walter Hermosilla nos comentaba por medio de su trayectoria periodística y de trabajo cómo ha ido evolucionando el tema de la fotografía. Walter, cuéntenos, usted vivió ese cambio de las cámaras análogas a cámaras digitales. Sí. ¿Qué tan difícil fue para el fotógrafo guatemalteco poder adaptarse a ese mundo nuevo digital que llegaba para apoderarse de lleno? Bueno, como les venía contando Víctor, luego de la fotografía en blanco y negro, vino el color, lo trajeron dos empresas a Guatemala y eso agilizó ya para todas las personas, o sea, fue un boom de la fotografía a color. Siempre eran en magazine de 24 o 12 fotos, se van a revelar a estas tiendas y se tardaba, los primeros meses de funcionamiento se tardaba entre una semana más o menos. Después lo fueron acortando a 3 días, después se lo daban ya en 3 o 4 horas, le daban ya su material impreso en fotografía de papel mate o papel brillante. Eso fue un salto extraordinario y para nosotros los periodistas que trabajamos fotografía eso era fantástico porque ya teníamos fotografía a color. Ya los periódicos, Gráfico fue el primer diario que implementó el color, implementó la digitalización
de todos sus materiales. Se empezó a través de Apple, que eran máquinas específicamente para diseño. Ya se hacían las portadas digital, pero siempre era con material impreso. Después se sumó Prensa Libre, que ellos continuaron avanzando en el tema del color, hasta que lograron que todo el periódico fuera color. Y hoy podemos ver nuestro diario, que es un periódico de sucesos, pero que es netamente colorido. Es de color 100% en anuncios y en sus páginas de noticias. Y luego se vinieron las primeras cámaras digitales, todavía de película, pero ya digitalizadas. Esto nos daba más rapidez, más capacidad de fotografía, porque ya no usábamos película de 24 cuadros o 36, sino que era de acuerdo a la memoria que tuviera la cámara. Las memorias al principio eran muy pequeñas, pero rápidamente se fueron expandiendo, ya tenía uno más capacidad o cambiaba de tamaños de la fotografía y de calidad, y tenía uno acceso a tener más fotografías de capacidad en la cámara. Y hoy no lo digamos, porque hoy la tecnología brincó tan rápido, especialmente la pandemia, que aunque fue un capítulo muy duro para el mundo, nosotros lo vivimos muy de cerca, también trajo el salto a la tecnología. Fue innegable que Guatemala tuvo que adaptarse sí o sí al tema tecnológico. Todavía estamos en ese proceso. Hoy pedimos comida por medio de la tecnología. Antes había que ir a traerla, claro, o ir a degustarla a un restaurante. Hoy lo hacemos mucho más cómodo. Ir con la fotografía, pues hoy cada persona que tiene acceso a un teléfono inteligente tiene una cámara fotográfica ahí, que habrá que estudiar un poquito para sacar lo mejor que se pueda, pero no es una cámara fotográfica, es un teléfono con un recurso para tomar fotografías, y esto va a seguir siendo realmente el recurso por excelencia de la fotografía. Debemos de seguir valorando, atesorar los documentos que hacemos de 15 años, de una boda, de un cumpleaños o un evento es importante en nuestra vida. Debemos documentar con profesionales de la fotografía. Digo esto porque las escuelas de fotografía siguen avanzando, los cambios tecnológicos igual, y hoy por hoy, a lo que me preguntaba Víctor, ¿cómo avanzamos nosotros? Pues bueno, el cambio no fue tan drástico, o sea, nos adaptamos rápidamente. Lo que pasa es que no conseguíamos con la rapidez que quisiéramos en Guatemala una cámara digital, porque eran muy caras. Entonces, después de pasar de las cámaras de blanco y negro a las de color, ese era tal vez lo más complicado. Conseguir en el medio periodístico cámaras digitales, porque siempre aquí las cámaras han ido de mano en mano, de un reportero se la vende al otro, y etcétera, etcétera, y va cambiando sus equipos. Algunos los hemos guardado. Entonces, fue como lo hicimos. O sea, el cambio fue rápido, pero fue beneficioso. Fue ser más rápido en la transmisión de un documento hacia los medios de comunicación, tenerla en las manos en papel, y hoy pues obviamente digitalizado es mucho más rápido. El inconveniente que yo veo hoy en lo digital es que perdemos muchas fotografías. O sea, sí las captamos, sí tomamos la foto, pero se pierde en el mar de fotografías que tenemos en un dispositivo, y si nos roban el dispositivo lo perdemos, se pierde todo ese material. Entonces creo que la fotografía debe continuar, y deberíamos siempre tener una copia en papel, tenerle un álbum para cuando podamos sentarnos en la casa y volverlas a ver y recordar cómo eran las cosas antes, ¿verdad? Sí, muchísimas gracias, Walter. Es correcto lo que usted nos menciona. Realmente ahora tenemos el acceso a la fotografía tan fácil. Viene en nuestro teléfono móvil, en nuestro dispositivo. Ahí podemos encontrar una cámara. Si usted agarra su teléfono allá en casita o donde nos esté viendo, ingresa a su cámara en el teléfono, usted va a encontrar una opción que dice cámara profesional, cámara pro, o una opción para poner los datos de la cámara, que usted los pueda manejar de forma manual. Entonces ahí tenemos la fotografía a la mano. Muchas veces necesitamos únicamente enamorarnos de este mundo que es la fotografía.
En mi caso particular, le comento que yo también pues hago fotografía, me gusta la fotografía, pero ya entré en el tema fotográfico en la era digital, ¿verdad? Ya donde conocimos las cámaras digitales. Me hubiese encantado poder de alguna forma conocer la fotografía análoga, hacer el tema al revelado, como usted nos comentaba, porque era una experiencia única. Uno entraba a ese cuarto oscuro, pasar de un químico a otro, el tiempo de cuánto iba a estar, pero pues también déjeme contarle que actualmente nosotros los fotógrafos también podemos revelar de forma digital. Existen programas que nos ayudan de forma profesional a poder realizar ese revelado, tal cual usted decía, ¿verdad? Un tiempo en un color, otro tiempo en otro color, altas luces, bajas luces, sombras, todo eso lo podemos hacer ahora también en el medio digital. Y esos programas nos han facilitado a nosotros los fotógrafos el poder realizar un buen trabajo y una muy buena imagen ya revelada de una forma correcta. Entonces, así es que de verdad es impresionante cómo ha ido avanzando el tiempo. Necesitaríamos más tiempo para poder nosotros adentrarnos bien al mundo fotográfico, pero yo creo que hemos dejado esa pequeña semilla puesta en su corazón para que si a usted le gusta el tema fotográfico, pueda de cierta manera adentrarse también a conocer el tema Recordemos, fotográfico. Víctor, que aquí vamos a... También el cine, que es parte de la fotografía, solo que el cine es, como vemos hoy los videos, pero el cine fue en blanco y negro durante muchos años, hasta el año 75 más o menos, todavía cuando lanzaron el Apolo 11, en Guatemala lo vimos en televisores de blanco y negro. El color vino muy tarde aquí, era muy cara esa tecnología, creo que Canal 3 fue el primer canal que trajo la tecnología en color, más o menos en los años 76, 78, 80, ahí empezó. O sea, es todo un boom que ha venido de la fotografía, la televisión, el cine. Han venido de la mano. Hoy vemos la producción de videos tan fácil y tan sencilla con los niños hoy grabándose un video. Y como una anécdota periodística era para que la gente comprenda un poco qué tan difícil era transmitir antes un programa como este. Si por ejemplo hacíamos un reportaje en el puerto San José, había que viajar hacia la ciudad de Escuintla, a la empresa Guatel, a la sede de Guatel. Ahí se mandaba el material de video que uno tenía, que no era muy largo, tenían que ser 5 minutos a lo sumo, a través de una microonda, que esa se enlazaba a la torre de Guatel en la zona 8 capitalina, y ahí había otro compañero de televisión que bajaba ese material, ya se lo llevaba a los canales y se transmitía después de editarlo y pasarlo. Hoy una transmisión se puede hacer a través de un teléfono, se puede hacer a través de una cámara de fotografía, etcétera. O sea, todo este cambio tecnológico ha venido a veces lento y a veces rápido. Y hoy obviamente el internet, que creemos que los esfuerzos que ha hecho la Superintendencia de Telecomunicaciones en poner a disposición de la población esos bloques de radiofrecuencias ya en 4G y en 5G, eso va a ser pero fantástico para que la gente pueda tener más acceso a la tecnología, la brecha digital se logre reducir, llegue el internet a las escuelas, a las estaciones de policía, a las gobernaciones, y luego en los parques, que ya hay un esfuerzo del gobierno de que hay internet en los parques, pero creo que se va a poder tener. Y entonces la gente va a poder darse cuenta de cómo transmitir ahora de un poco más fácil, pero esto no era así, o sea, llevó un proceso de años y el tema post pandemia nos hizo realmente poner el acelerador de lo analógico a lo digital. Perfecto, Walter. Muchísimas gracias por estar compartiendo en este espacio de Zona Digital el programa de la Superintendencia de Telecomunicaciones con temas tecnológicos. Lastimosamente el tiempo se nos ha agotado, pero haremos lo posible por continuar en una segunda oportunidad con este grandioso tema que es la fotografía, y poder adentrarnos un poquitito más al corazón de la foto.
Yo sé que ustedes se quedaron picados en casa, pero vamos a volver pronto con este programa. Así es que les agradecemos a todos por su sintonía. No se olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook como Superintendencia de Telecomunicaciones, en Instagram y Threads como @SITGuatemala, en TikTok y Twitter como @SITGT. Mi nombre es Víctor Pérez, hoy nos acompañó Walter Hermosilla y los esperamos en una próxima oportunidad. Gracias por su sintonía. Hasta pronto. Es todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos a esta edición de Zona Digital, el programa de la Superintendencia de Telecomunicaciones sobre tecnología, telecomunicaciones y los más recientes avances tecnológicos. Te invitamos a seguirnos en redes sociales. En Facebook puedes encontrarnos como Superintendencia de Telecomunicaciones, en Instagram como SIT Guatemala, en Twitter, TikTok y Threads como @SITGT. También te invitamos a sintonizar el video podcast Conectados. Te esperamos la próxima semana a la misma hora en Canal de Gobierno.